Amigos de la Caja de Pandora de los 40, como siempre para mí es un placer estar con los mejores panelistas, con los mejores invitados, siempre pendientes de eh, quién está sonando en el mundo de lo paranormal o qué tienen para contarnos, incluso hasta personas nuevas. Me acuerdo que muchos de los muchachos que empezaron a hacer exploración urbana aquí en Colombia, nada, ni siquiera tenían aparatos y venga, chanchos, que yo quiero crecer en este mundo y aquí les dimos micrófono. También productores, cineastas, gente que se dedica también a la mediumnidad, es decir, así como somos como una especie de cantera de personas que han descubierto sus dones, pues también los que ya son ultra famosos o los que ya también trabajan en estas huestes desde hace tiempo, chévere, pues conocer sus voces, saber qué hacen. Y sobre todo en octubre lo que quisimos es tener voces diferentes que nunca hubieran pasado por la caja de Pandora de los 40. Y esta chica nunca había pasado por acá. Si la buscan en Instagram estará como Insólita Familia. Ella es periodista, es escritora, se llama Lourdes Gómez. Buenas noches, Lourdes, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas noches, Chancho. Un gusto estar contigo acá. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿tú de dónde eres? ¿En dónde naciste, Lourdes? Pues soy española, pero vivo en México actualmente. Bueno, la primera pregunta que le hacemos a los invitados es, ¿cuál fue el tema de apertura que te metió en este mundo? Llevamos como una especie de estadística aquí interna y sigue ganando el tema de los ovnis, pero no por mucho, por ahí por 40%, pero hay personas que dicen, no, mi primer tema cuando yo lo investigué era el tema de las psicofonías. Lo primero que a mí me metió acá fue el tema de los misterios arqueológicos. No sé cuál puede ser el de Lourdes. Pues en mi caso son los misterios religiosos. Yo desde que tengo uso de razón, Chancho, me apasionaba acompañar a mis abuelas a misa y ver toda la parte del incienso, el momento de la consagración y en estas épocas del año que se hablara de las ánimas del purgatorio, que hubiera gente en la región de la que yo soy de España, de Extremadura, mujeres que salían a la calle en plena noche a tocar una campanita para pedir por las ánimas del purgatorio. Todo eso me apasionaba y aterrizó todavía más porque a mi padre, que es policía en España, le destinaron a trabajar en una de las regiones más mágicas de España, el Pirineo aragonés, una tierra de brujas, de inquisición y también de reliquias. En el pueblo en el que vivíamos, el Valle de Hecho, en Siresa, se escondió durante un tiempo el Santo Grial. Entonces imagínate crecer escuchando todo este tipo de historias, ¿no? Qué chévere, qué nota, como decimos acá en Colombia, todos esos temas, porque además seguramente muchos dicen, bueno, de pronto nunca habíamos escuchado al respecto de estos misterios religiosos y aquí estamos abiertos para todo, desde lo curioso, lo bizarro, a veces incluso hasta gracioso, otras cosas que denominamos como terror real, porque pues digamos que hay gente que se asusta con una película o un muñeco, pero cuando yo me refiero al terror real es que hubo asesinos en serie, genocidas, es decir, hay de todo, de todos los temas, por eso estos tipos de programas nunca se acaban. Y ya que tú te metiste por ahí, dices, bueno, listo, yo desde pequeña pues me interesó mucho. Si tuvieras que hacer un top 3 no tienes que desglosarlo, solamente como para titularlos. ¿Cuáles pueden ser el top 3 de misterios religiosos que tú durante toda tu vida hayas investigado y hayas dicho, este es mi top 3? Pues en mi top, en primer lugar, están las apariciones marianas. El hecho de que desde el año 40 después de Cristo, que es cuando se produce la primera aparición mariana de la historia, que no fue una aparición porque la Virgen estaba viva todavía en Éfeso, Turquía, y lo que hubo fue una bilocación, una aparición de la Virgen en España al apóstol Santiago. Esa fue la primera aparición, la Virgen del Pilar, hasta nuestras fechas, que en el siglo XX se hayan producido tantas apariciones marianas con tantos mensajes que se han ido cumpliendo puntualmente. Ese es el misterio que más me apasiona. Le he dado mucho seguimiento al caso Fátima, a su vínculo con el fenómeno ovni y también, por ejemplo, Garabandal, que es uno de los grandes
mensajes proféticos de nuestro tiempo, que he tenido la oportunidad de conocer, de convivir con una de las principales videntes de esta aparición, con Jacinta, y por lo tanto las apariciones marianas son como mi máximo. En segundo lugar, te hablaría, fíjate, de las místicas, de mujeres religiosas que se han adelantado a su tiempo, que no son debidamente reconocidas, si me lo permites, porque eran mujeres, monjas de clausura en la Edad Media a las que nadie prestaba atención, pero que dejaron unos conocimientos alucinantes que son propios de nuestra época y no de la suya. El mayor ejemplo que te puedo poner, Hildegarda de Bingen, monja alemana del siglo XII, que hablaba con lo que ella denominaba la luz viva. Escuchaba una voz que le daba información para el futuro y le mostraba imágenes. Y ahí ella escribe de muchas cosas que no se conocían en su tiempo. Por ejemplo, el hecho de que existan bacterias microscópicas que no podemos ver a simple vista solo con un microscopio, que esto se empieza a perfilar en el siglo XIX, en el siglo XX. Ella lo describe en el siglo XII y lo que es más fuerte, que la voz con la que se comunica le dice: sé que no existen palabras en tu tiempo para esto, pero deberás tratar de explicarlo como puedas. Y ella escribe: gusanos chiquititos, gusanos chiquitísimos, gusanos todavía más chiquitísimos. O sea, es alucinante su obra y ese sería pues el segundo punto de mi top. Y en tercer lugar te diría las reliquias. He viajado por todo el mundo dándole seguimiento a las reliquias no solo de la Pasión de Cristo, ¿no?, como a la Sábana Santa, la columna de flagelación, las escaleras incluso del Palacio de Pilato, que tuve la oportunidad de subir hace un mes, que se encuentran en la Scala Santa en Roma. También reliquias de diferentes santos, sangre que de repente se convierte en líquida en determinados momentos del año, trozos de piel, huesos de santo. Incluso custodio yo una reliquia que le tengo mucho cariño de San Carlo Acutis, el influencer de Dios, el primer santo millennial de la Iglesia Católica, que bueno, pues tengo una reliquia de segundo grado de San Carlo. Ese sería mi top 3. ¡Wow! ¡Qué bueno lo que estamos pasando con Lourdes, con sus investigaciones, que nos esté llenando tanto de conocimiento! Ya lo saben, pueden ir a su Instagram a visitarla, Insólita Familia. Y además, ya desde ya me estoy dando cuenta que seguramente podremos invitarla varias veces al programa en el futuro, porque estos temas, como les decimos, son inagotables. Si ustedes quieren escribir algo, pueden hacerlo a través de numeral la caja de Pandora los 40. Recuerden que estamos en todas las plataformas, pero pues como que nuestra punta de base es YouTube, y cuando se va transmitiendo el programa también pueden dejar obviamente sus comentarios, sus mensajes ahí al aire. ¿Cómo ha cambiado precisamente esa percepción de la iglesia? Pues la obviedad, pensaría uno, pues somos más modernos y nos gusta hablar más del tema. Es decir, no sé, hace miles de años, entonces pues nada, la Inquisición, quema de brujas, se murieron, mataron muchas personas que ni siquiera eran brujas. Y hoy en día como que la iglesia de pronto es más abierta a hablar de estos temas. ¿O no? ¿O es una percepción errada? ¿Tú crees que al interior de la iglesia la gente dice, no, que no hablen más de misterios ni nada porque eso nos perjudica? ¿Tú qué piensas? Pues por lo que yo he vivido y he investigado, Chancho, hay de todo. La Iglesia es una institución humana formada por personas muy diferentes, con opiniones completamente distintas, y la prueba la tienes en la situación actual de la Iglesia en las más altas jerarquías. Estamos hablando de que venimos saliendo en este 2025 de un papado, el del Papa Francisco, un papa progresista, un papa moderno, que yo soy muy fan de todas sus decisiones, pero que dejó el colegio cardenalicio al borde del cisma, al borde de la separación por la existencia de un grupo fuerte de cardenales pues completamente contrarios al Papa Francisco, a hablar de, por ejemplo, el tema LGTB y hablar de estas cuestiones, y que amenazaban con un cisma si salía un papa parecido a Francisco en este cónclave. Entonces, eso es solo una muestra para entender que dentro de la Iglesia es muy complicado que hablemos de una sola verdad.
hay personas diferentes con opiniones diferentes. Te pongo el caso del tema ovni. Dentro de la iglesia hay gente que no quiere escuchar hablar del tema ovni, que lo ve como un aspecto demoníaco, que les da miedo el tema, y tenemos un grupo de sacerdotes que investiga el fenómeno ovni. En España ha habido muchos sacerdotes como el padre López Guerrero, uno de los más famosos, que investigaba el fenómeno ovni, o te pongo el súper mega ejemplo del propio Papa Francisco, que cuando él era una autoridad religiosa en Argentina, jesuitas como el padre Reina, que es un dato que me da mi gran amigo el investigador argentino Jorge Luis Substorff, celebraban e investigaban el tema ovni sabiéndolo el Papa Francisco. De hecho, él era un fanático, y esto es una investigación que tenemos muy aterrizada, era un fanático de la profecía, y en concreto de Parravicini. Celebraba unas reuniones varias veces al mes con los principales investigadores de Argentina de este tema, como por ejemplo, bueno, pues los máximos, ¿no? Desde Fabio Cerpa tuvo conocimiento de esta historia hasta sobre todo Pedro Romaniuk. Este tipo de personajes le daban al Papa Francisco, al por entonces Bergoglio, información sobre las profecías de Parravicini, y lo que más le interesaba a él era saber qué aparecía sobre la iglesia. Y yo tengo varios programas dedicados a analizar frases que él ha dicho en su papado y psicografías de Parravicini que muestran esas frases. Te pongo un ejemplo muy rápido. Uno de sus primeros viajes, el primer viaje internacional que hizo, que fue a Brasil, una de las frases que dejó ese viaje del Papa Francisco fue que dijo que la iglesia tenía que salir a las calles. Y esto aparece en las psicografías de Parravicini, que la iglesia tiene que salir a las calles. Entonces, dentro de la iglesia hay gente con mucha apertura a estos temas y gente que le da miedo. Un último ejemplo, el tema de los exorcismos, un ministerio que Jesús establece en la Biblia, que convoca a los apóstoles no solo para predicar, sino sobre todo para expulsar demonios. Y a la fecha tenemos una asociación internacional de exorcistas que aglutina a los exorcistas oficiales del Vaticano y de la Iglesia, que a la vez son muy atacados por muchos compañeros. Un gran amigo mío de toda la vida es exorcista oficial de la Iglesia, y yo le preguntaba este verano, digo, ¿y tú cómo te dio por hacerte exorcista? Y me decía, porque me encontré un caso en pandemia en mi diócesis, y cuando le digo a mi obispo cómo me preparo o que me nombre, porque un exorcista lo es si te nombra el obispo, si no, no puedes hacer el ritual. Bueno, pues cuando él le pide al obispo que le diga qué puede hacer, el obispo le dice, uy, qué miedo, yo no quiero saber nada de eso. Sí, te doy todas las facultades para que hagas tú lo que tengas que hacer, pero yo no quiero saber de eso. Imagínate un obispo no queriendo enfrentarse a un asunto de estos. Entonces, en la iglesia, Chancho, en definitiva, hay de todo. Ujú. Qué interesante que lo menciones. Pues obviamente tú sabrás más que yo desde el punto de vista de investigación. En este momento me lo aclararás, porque toda la vida en nuestras investigaciones y todo los hemos denominado como, no sé si como los Avengers, es la forma más fácil que me queda a mí, y es: el Vaticano tiene dos cosas: una biblioteca oculta o semioculta donde hay todos estos temas, y que estos Avengers viajan por el mundo, no sé si financiados, no sé quién da la plata, si el gobierno italiano, si el mismo gobierno del Vaticano, no tengo ni idea, como diciendo, bueno, toda la vida han habido todos los temas de misterio posibles. Entonces yo necesito saber si los estigmas son real, cuántos exorcismos hay. Por eso es que sí se siguen haciendo exorcismos hasta el sol de hoy, porque digamos hay un equipo de gente que sí está preparada para eso y hay otra que no. Hay gente que viaja, yo no sé, a la India, a México, y se devuelve y dice, no, eso era un inodoro y eso no era la Virgen llorando. O alguien se devolvió y dice, no, qué pena, pero esa estatua sí estaba llorando. Ese equipo, no sé qué tan real es, qué tanto lleva operando, qué tantos casos acertados habrá encontrado, y lo mismo se está basando en esa pseudo biblioteca o en ese lugar donde pues es como un palacio pues de justicia o un centro científico donde me imagino estarán todos esos datos. ¿Eso es cierto, falso, medianamente falso? ¿Cómo lo denominas tú?
Pues existe el Archivo Secreto Vaticano. Esto es real. Es una, te iba a decir un lugar, pero es que es inmenso. Son más de 20 kilómetros de estanterías que están bajo el Vaticano. O sea, imagínate la cantidad de documentación que hay en 20 kilómetros de estantes. Y ahí, pues imagínate, se guarda toda la información sensible de la Iglesia. Mucha gente sospecha que ahí dentro hay pues textos antiquísimos, los llamados evangelios apócrifos, a los que le he dado mucho seguimiento. Son textos que pertenecen a los primeros siglos de la Iglesia, que no fueron contemplados por la Iglesia para formar parte del canon oficial de la Biblia, que la Iglesia considera falsos y que tienen datos muy impactantes y diferentes de la vida de Jesús y de los primeros años del cristianismo a lo que nos cuenta la Biblia. Puede haber de eso, hay documentación sobre los templarios, hay sobre todo y principalmente los documentos secretos o privados de cada papa, las cartas personales, toda la documentación de cada papado está ahí. Y la gente muchas veces me pregunta por el Archivo Secreto Vaticano y quiere que hablemos del cronovisor, de historias, ¿no?, muy bizarras del Vaticano, pero realmente la bomba que hay ahí son esos documentos privados de los papas. Por ponerte un ejemplo, solamente los del papado de Juan Pablo II, que no creo que nosotros jamás conozcamos, que vean la luz. Ahí tenemos la información real de Fátima, las cartas que se mandaba con la principal vidente Lucía dos Santos. Se asegura que hay cartas donde Lucía da información de las señales del fin del mundo y que eso nunca lo ha publicado el Vaticano. O el auténtico tercer secreto o el cuarto secreto de Fátima, que todavía se asegura que no está publicado porque el tercero habría sido una manipulación. O vámonos ya a puntos más fuertes, la documentación de Marcial Maciel, el fundador de, digamos, los legionarios de Cristo, y esa información que se intercambiaba con Juan Pablo II, saber si Juan Pablo II sabía o no sabía de los delitos, digamos, de este sacerdote. Entonces, los verdaderos secretos del Archivo Secreto Vaticano son esa parte, los documentos privados de los papas. Ahora bien, hay un equipo de personas que analizan los fenómenos sobrenaturales, sí. Hay un observatorio dentro del Vaticano, de hecho actualizaron la norma el pasado año, sobre cómo actuar ante fenómenos sobrenaturales como estatuas que lloran, imágenes que de repente empiezan a llorar, vírgenes que aparecen, no sé, en la corteza de un árbol o en una tostada de pan, o también el caso más fuerte o polémico, el de los llamados videntes marianos, las personas de toda clase y condición en todo el mundo que están viviendo supuestamente experiencias de contacto con la Virgen María, que les está dando mensajes. La norma del Vaticano, lo que ellos han dicho es que se va a investigar, pero que no se van a pronunciar en caso positivo. Es decir, en caso de que descubran que es un fenómeno real, la respuesta va a ser la callada. No se quieren pronunciar, solo se pronunciarán en caso negativo, en caso de que descubran que se trata de un fraude. Esto lo hacen de alguna manera para evitar el darle demasiado protagonismo a lo sobrenatural en la Iglesia. La Iglesia considera que deben poner el acento, la tilde, sobre el mensaje, sobre el Evangelio, sobre la vida católica, ¿no? El ir a comulgar habitualmente, confesarse, ir a misa, y no tanto estos fenómenos tan rimbombantes que tanto llenan páginas y páginas de medios de comunicación y redes sociales. Yo tuve la oportunidad hace un mes de estar con las autoridades vaticanas que deciden si se aprueban o no una aparición mariana. Estoy hablando, por ejemplo, de Fray Stefano Cecchi, el presidente de la Pontificia Academia Mariana Internacional, o Sor Daniela del Gaudio, que dentro de esta institución vaticana mariana es la encargada de analizar todas estas cuestiones marianas. Ellos son los que deciden si una aparición mariana es real o no, y uno de los últimos casos que han aprobado ha sido Medjugorje. Eso fue el año pasado, aprobaron el culto en Medjugorje,
Bosnia-Herzegovina, una aparición mariana de los años 80 muy espectacular, pero eso sí, se deslindaron nuevamente de los fenómenos sobrenaturales. Dicen en el documento: aprobamos el culto público en Medjugorje por los frutos que ofrece en cuanto a, digamos, las conversiones, las personas que han tenido milagros allá, pero no nos vamos a pronunciar sobre los mensajes que están dando los videntes, porque son experiencias privadas de ellos y además hay mensajes que ponemos en duda porque son muy negativos o muy vengativos que la Virgen los haya dicho. Entonces es como moverse, Chancho, en una línea muy complicada entre las dos posturas, ¿no? Ujú. Pero y entonces dentro de este equipo estaría ese subequipo de exorcismos, porque es que, pues yo voy a decir una cosa, o sea, si uno es creyente, así como pues bueno, tú tienes una herida, vas a un médico y no vas a donde un tegua, se supone, aunque hay gente que pues va a donde un tegua, un médico brujo, lo que sea, pero entonces si alguien de verdad se prueba que no está loco o lo que sea y que de verdad podría tener un espíritu, pues tendría sentido que el exorcismo fuera de parte de lo más alto o por lo menos cercano al Vaticano y no cualquier ser ahí que se haga pasar ahí por un cura. No sé si ese equipo de exorcistas o que traten esos temas hace parte de ese equipo sobrenatural. No, eso es completamente independiente. Como digo, esto de las apariciones marianas lo lleva la Pontificia Academia Mariana Internacional, y el caso de los exorcismos, te cuento, el Papa puede hacer exorcismos. A ver, voy a explicar una cosa muy clara. Cualquier persona puede hacer exorcismos. Quiero decir, Jesús en la Biblia explica que cualquier persona que crea en él puede expulsar demonios en su nombre. Y esa es la explicación de que haya personas por fuera de la Iglesia Católica expulsando este tipo de espíritus malignos, o incluso dentro de la Iglesia Católica que haya grupos de liberación u de oración, que son personas creyentes que se dedican a rezar oraciones de liberación para expulsar espíritus malignos. Bien, pero si hablamos de el exorcismo, nos estamos refiriendo a un ritual que existe dentro de la Iglesia, y que ese ritual, ese manual, que es un libro, eso solo lo puede hacer el exorcismo con ese libro el Papa, desde luego, y se sabe, por ejemplo, de Juan Pablo II, que llegó a realizar varios exorcismos, los obispos de cada diócesis del mundo o sacerdotes elegidos como tal, como exorcistas por los obispos, es decir, no cualquier sacerdote. Hay una gran escasez porque, como decíamos, no toda la gente dentro de la Iglesia quiere hablar de estas cosas, les da miedo, pero los exorcistas reales de la Iglesia, nombrados por los obispos de cada diócesis, como decía, se aglutinan en una asociación que se llama la Asociación Internacional de Exorcistas, es oficial, y ahí digamos que ellos discuten o van poniendo las normas o se van enfrentando a las situaciones que requiere cada tiempo. En estos momentos, y hace escasos meses que hicieron un documental esta asociación para mostrar cómo trabajan, el obispo, sí, cuando nombra al exorcista en la diócesis, las personas que en cada parroquia de esa diócesis lleguen con, pues sospechando que tienen una infestación o una posesión, se dirigen al exorcista. El exorcista se rodea de un equipo de personas, médicos, psiquiatras y psicólogos. Se requiere de informes psiquiátricos y psicológicos para analizar el estado de la persona antes de llevar a cabo cualquier acción de exorcismo. Si se demuestra o se descarta esa parte médica, si la persona consciente, se hace el exorcismo, y durante el exorcismo el exorcista es acompañado tanto de familiares de la persona como de un equipo de médicos y también de fieles, de creyentes de la parroquia que tengan mucha fuerza, porque normalmente estas personas muestran una fuerza sobrenatural. Entonces son eventos que están ocurriendo en todo el mundo, y datos, por ejemplo, actuales de la República Mexicana, tan solo en una de las diócesis, en lo que va de año se pueden llegar a practicar 30 o 40.000 exorcismos. No te exagero, hay muchísimos. ¡Wow! ¡Qué cantidad de información la que nos estará trayendo
Lourdes, espectacular, está muy rico el contenido. Recuerden, numeral, la caja de Pandora, los 40. Quiero retroceder un poco porque ahora Lourdes está hablando de cierta unión o desunión con el tema ovni desde la iglesia. Y entonces me quedó como sonando ese tema, como por qué alguien, bueno, Lourdes ha hecho énfasis de que no, que primero el mensaje, Dios, la iglesia, está, o sea, tiene sentido como que no haya una estrecha relación con el mundo sobrenatural. Es entendible, quieren llevar su mensaje pues puro, pero si no sabemos, ¿no? Pero si entendemos que el extraterrestre viene en son de paz y no a matarnos, y la mayoría de personas con las que uno habla dicen, no, que mira, que los contactados, que ellos nos quieren hacer es un favor, que ellos quieren es que nosotros crezcamos espiritualmente, o hablan incluso de que todos estos, no sé, en Egipto, las arqueologías y todo eso, ojo, ellos pudieron haber sido extraterrestres, no que los extraterrestres de pronto construyeron todo, pero sí dieron unas órdenes, las líneas de Nazca. En fin, es como si ellos siempre quisieran el bien, como unos hermanos mayores. Esa es la razón por la cual el Vaticano todavía los ve como amigos o bueno, o la corriente del Vaticano que cree en los ovnis y en los aliens. ¿Es por esa razón? La parte del Vaticano, de la Iglesia, que cree en el fenómeno ovni es por la documentación que hay a nivel histórico y por los casos que se producen. De hecho, el propio Papa Francisco durante su papado dijo que si se confirma la noticia de que existen extraterrestres y civilizaciones extraterrestres, que en ese caso no ven ningún impedimento para bautizar. Cuando Francisco decía que la Iglesia somos todos, también dijo que incluía a los marcianitos con antenas verdes, que se bautizarían, que se los evangelizaría y sin ningún problema. No olvidemos la famosa frase de Jesús en la Biblia, mi reino no es de este mundo, que ha dado mucho pie a esta teoría extraterrestre. Y yo te quiero hablar en concreto de los evangelios apócrifos. En los evangelios apócrifos y en la propia Biblia hay muchísimas escenas donde aparecen objetos voladores no identificados, no con esta palabra moderna de ovni o UAP, pero sí como nubes luminosas o carros voladores o cosas similares adaptadas a la psicología y la cultura de esa época, pero que nos recuerdan al moderno fenómeno ovni. Y el caso más impactante que yo he encontrado de este tema en los evangelios apócrifos son los evangelios apócrifos de la infancia de Jesús, como el evangelio árabe de la infancia, el protoevangelio de Santiago. Son textos, el pseudo Tomás, donde nos hablan del nacimiento sobrenatural de Jesús. Se cuenta que, y repito, que vayan a textos como el pseudo Tomás, que es un evangelio apócrifo, donde se dice, y es un texto de los primeros años del cristianismo, siglo I, segundo, que al momento que van, camino, ¿no?, de inscribirse en el censo y María empieza con dolores de parto, San José la deja al interior de una cueva y se va a buscar a una matrona para que pueda ayudarla, una partera. Y atención, en un texto de tanta antigüedad se cuenta que cuando San José sale de esa cueva, que de repente el tiempo está parado, que los pájaros están detenidos en el cielo, que el agua del río no corre, que las personas, los animales no se mueven, es decir, lo que en el moderno asunto de los ovnis llamamos un missing time, un tiempo perdido. Se ha parado el tiempo en ese instante. Se describe en un texto religioso milenario que habla del nacimiento de Jesús. Y cuando José vuelve a la cueva, encuentra una luz muy grande inundando la cueva, y cuando la luz se quita, el niño está en brazos de María. Voy a decirlo con mucho respeto, no quiero ofender a nadie, solo estoy exponiendo un texto que, repito, es el pseudo Tomás, que cualquiera puede buscar. Habla, si lo decimos en palabras sencillas de nuestro tiempo, de una materialización de Jesús. Estamos hablando de conceptos muy extraterrestres y muy modernos que han llevado a muchas personas, tanto dentro de la Iglesia como fuera de ella, a considerar que el fenómeno ovni, lo que nosotros hoy día llamamos fenómeno ovni, pudiera ser el germen de
las principales religiones del mundo. Sí. Wow, qué brutal todo lo que nos cuenta Lourdes Gómez. Y todavía nos quedan unos minutos y con mucha información que nos ha entregado, sé que estos minutos van a ser muy valiosos. Dentro de todas las cosas que a Lourdes le gusta investigar, también está el tema de las profecías. Y, a ver, y también pasa lo mismo, ¿no? Aparecen estos videntes. Y entonces yo dije, pues sí, usted dijo que iba a temblar, pero pues es que temblar tiembla todos los días, o como que el terremoto, no sé qué. Entonces, no sé, eso se ha desmaterializado un poco. También me causa un poco de curiosidad y gracia que estando en 2025 sigamos hablando del tema de Nostradamus. Lo respeto, me parece que el man hizo unos grandes escritos, pero no sé si para sacarle jugo todos los años. De ese tema, ¿qué podemos decir? ¿O ya estará también un poco anquilosado el tema? ¿O tú crees que hay nuevos profetas? ¿Qué piensas, Lourdes? El tema de la profecía siempre está vigente, es de total actualidad, es muy interesante, lo que pasa que es muy complicado distinguir, digamos, entre el grano y la paja, por así decirlo, distinguir entre las profecías reales y las que no lo son. Porque desgraciadamente en los medios de comunicación hay en general, en líneas generales, salvo honrosas excepciones, un muy mal uso de la información. Te pongo el ejemplo de la tan traída y llevada profecía del Papa Negro, que este año creo que no ha habido medio de comunicación en el mundo que no haya publicado del Papa Negro y de la supuesta profecía de Nostradamus de un Papa Negro que iba a salir y que iba a destruirse el Vaticano, la Iglesia y el mundo. Esa profecía es falsa. No hay ni una sola cuarteta, ni una sola centuria de Nostradamus que contenga las palabras Papa Negro. Y aún así, invito a cualquier persona que nos esté escuchando a poner en internet Papa Negro y va a ver que todos los medios de comunicación dicen que Nostradamus habla de un Papa Negro completa y absolutamente falso. Entonces esto nos juega muy malas pasadas y hace que la mayoría de la gente considere que todas las profecías son falsas. Y me da pena porque hay profecías fascinantes. Para mí el mayor profeta de todos los tiempos es Benjamín Solari Parravicini. En mi podcast Noche de Lluvia tengo muchos episodios donde aclaro e investigo todas estas profecías y hubo un tema que se hizo viral porque lamentablemente con Parravicini también manipulan a nivel político. No hay político en Argentina que no se haya querido identificar con las profecías de Parravicini y hay un montón de profecías falsas en Internet. En el caso de México hay una psicografía falsa de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, que asegura a sus seguidores que aparecía en Parravicini. Es un dibujo que ellos se han inventado. Entonces yo y mi esposo, que también es periodista de estos temas, Johanan Díaz, hemos dedicado mucha parte de nuestro tiempo y de nuestro dinero a comprar libros antiguos por todo el mundo sobre temas proféticos y tenemos los libros originales publicados en su época con las psicografías de Parravicini. Entonces, partiendo de la información original de Parravicini, hemos descubierto datos fascinantes como, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es un tema que no alcanzábamos a imaginar hace 2-3 años, no estaba en nuestro vocabulario el tema inteligencia artificial, y qué fascinante que Parravicini en las primeras décadas del siglo XX tenga numerosas psicografías hablando de inteligencia mecánica, inteligencia artificial, máquinas sustituyendo a los hombres, pensando por nosotros, haciendo arte por nosotros, escribe Parravicini. Llega el desartista. O sea, ¿cuándo una persona de principios del siglo XX se podía imaginar que iba a haber una aplicación que iba a hacer fotos, imágenes y cosas por nosotros? Esto este hombre lo dibuja y lo escribe en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, el fenómeno es real y en mi podcast Noche de Lluvia analizo todas esas profecías fascinantes y distingo de todas las falsas. ¡Wow! Tremendo. Para finalizar ese dato, entonces, ¿por qué se habrán inventado eso? ¿De dónde habrá salido lo del Papa Negro? Yo, la verdad, tengo conciencia por allá de una película de los años 80, quizá la primera de Nostradamus, y es más, como que con el tiempo se fueron inventando que ya no era negro
que por su tez, sino pues negro de corazón, y luego ya no decían que era negro de corazón, sino que era de continente negro. Bueno, empezaron a... ¿Cuál habrá sido la génesis de esa fake news, Lourdes? Pues es súper largo, Chancho, de explicar. Tengo un episodio dedicado al Papa Negro donde descarto todo, todo lo que es falso y ahí perfilo un poco como las 2 o 3 fuentes que creo que puedan ser el origen de la historia. Es un documento que en su momento National Geographic hizo un documental, unas profecías atribuidas, unos dibujos más bien, atribuidos al hijo de Nostradamus, donde aparece como un personaje con tiara papal de piel oscura siendo derribado. Encuentro que puede ser uno de los orígenes, pero realmente es todo muy oscuro. Es realmente que alguien un día le dio por decir que cuando haya un papa negro de piel oscura va a llegar el fin del mundo, y como eso es algo que nos atrae mucho, porque el tema vende mucho, pues de ahí se agarran los medios de comunicación para, sin comprobar para nada las fuentes, hablar de este tipo de temas. Entonces, por eso yo te agradezco mucho que existan espacios como el tuyo, porque nos dan la oportunidad a las personas que dedicamos nuestra vida a investigar de forma seria estos temas, de poder dignificar estos temas, que son muy bonitos, que abren la mente de las personas que nos escuchan, que nos demuestran que el mundo es más de lo que nos han contado de peleas, dinero, economía. Es mucho más, y lo que hacen los medios de comunicación que no se especializan es usar estos temas, pero no para dignificarlos, sino para conseguir anunciantes y poco más, sin ningún criterio. Gracias, Lourdes. Ha sido maravillosa tu visita. Espero que también en un futuro poder contar con Johanan, que también es un visionario pues, en el tema de los ovnis y demás. Entonces, Lourdes, nada, regálanos tus redes sociales para que te visiten y lo de tu podcast. Y aquí cerramos la intervención con este tema religioso tan interesante. Muchísimas gracias, pues me pueden encontrar sobre todo en Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Si me siguen, ahí verán todas mis investigaciones, y pues agradecería mucho que pudieran darle un vistazo. Gracias por invitarme y claro que sí, tanto Johanan como yo a tu disposición para cuando lo desees. Señoras y señores, todo lo oculto, lo paranormal, lo sobrenatural, lo raro, lo bizarro en la caja de Pandora de los 40.